Eh, Buenos días a todos los asistentes por la modalidad telepresencial y a los compañeros que se encuentran aquí en el salón de reuniones. Como es habitual y bien saben, el día miércoles se realiza la reunión de neurocirugía infantil. Mi nombre es Jaiber Arias. Para los presentes que no me conocen, soy residente de neurocirugía rotante por el servicio de neurocirugía infantil de la Universidad de Antioquia. Vamos a empezar con un caso clínico propio, ¿cierto? Es un caso autóctono del servicio. Eh, este paciente que vamos a tratar es un paciente de sexo masculino de 2 meses de edad actualmente, que ingresó a la institución, al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, el 13 de abril del presente año. Es un paciente cuya familia reside pues, y es originaria de la ciudad. Relevante mencionar entonces los antecedentes del paciente para que nos vayamos armando un cuadro sobre la situación del paciente. Este paciente ingresa con unos antecedentes de una hidrocefalia diagnosticada in útero. Dicen algunos reportes, aunque no es consistente, que por una estenosis del acueducto cerebral. Además de eso, una ictericia neonatal, una epilepsia secundaria. Tuvo varios procesos infecciosos, como los estoy señalando aquí, una infección urinaria resuelta para el momento del ingreso, y además de eso, una ventriculitis por un germen, un enterococo faecium resistente a vancomicina, aparentemente esta infección persistente, ¿cierto? El paciente ingresa desde la casa, aclaro, estaba recibiendo en la casa hasta el día previo al ingreso tratamiento farmacológico con linezolid y cefepime. Este tratamiento lo recibió en el sitio donde estuvo hospitalizado de marzo, desde el 11 de marzo hasta el 7 de abril, que es otra institución de la ciudad con servicio de neurocirugía, y en esa institución le habían diagnosticado la ventriculitis por este germen, ¿cierto? El paciente persistía con la infección, secundario a que presentó una ventriculitis de difícil manejo. Se consideró un paciente para recibir tratamiento paliativo en la casa, con lo mínimo necesario, en este caso soporte y terapia antibiótica, y una DBP pues, que se le había retirado, ¿cierto? Además de eso, como relevante, tiene antecedentes perinatales, que es segundo hijo, tuvo un parto por cesárea secundario pues, a sospecha de distocia por la hidrocefalia que se diagnosticó, y además de eso el paciente nació pretérmino. Este paciente, les aclaro, inicialmente, como ya les había mencionado, fue tratado en otra institución, recibió tratamiento quirúrgico para la hidrocefalia con una DBP. Eso correspondió a la hospitalización de febrero. Se envió para la casa y reingresó a esa misma institución el 11 de marzo con un síndrome febril y séptico. Listo. Estudios de líquido cefalorraquídeo y barrido en general mostraron que el paciente tenía una sepsis secundaria, una ventriculitis. Listo. La ventriculitis que les mencioné por este germen. Y recibió terapia antibiótica durante toda la hospitalización, como se los mostré aquí, del 11 de marzo al 7 de abril, para el germen identificado. Sin embargo, durante el tiempo, la estancia hospitalaria, al ver que el paciente no presentaba una mayor mejoría y en el seguimiento imaginológico, decidieron que este paciente no era candidato para hacerle mayores medidas terapéuticas con una intención de recuperación. Entonces, se le retiró la EBP por obvias razones, una infección persistente, se dejó sin derivación y se envió para la casa con antibiótico. Queda claro el cuadro, me imagino, ya con eso. Entonces, cuando ingresó aquí, lo trae ya la tía porque presentaba 3 días de fiebre. Ella no lo midió, pero decía que era persistente, no respondía a la acetaminofén. Y además de eso, le llamó mucho la atención que eran síntomas nuevos, que el paciente presentaba episodios de pausas respiratorias de hasta 10 segundos, 4 episodios al día. Este es el estado físico del paciente, el examen físico al ingreso. Lo copié textual, pues lo describieron al ingreso. El paciente al momento de llegar a la institución pesaba 3.9 kilos, lo encontraron somnoliento pero reactivo, con unas fontanelas amplias. El paciente estaba un poco irritable, no tenía parinó y movilizaba las 4 extremidades, pero con una hipotonía leve generalizada.
Con autorización de los familiares me permitió publicar la foto sin hacerle ninguna oclusión facial, dado pues que es importante ese hallazgo como una característica semiológica en el paciente. Vemos un paciente en mal estado general, se ve incluso un poco tóxico, lo que describen generalmente uno en los pacientes pediátricos. Lo vemos con una macrocrania secundaria a la derivación, y llama la atención que tenía las fontanelas deprimidas. Entonces, al ingreso lo ve el servicio de neurocirugía infantil, enterados de la historia y habiendo valorado las imágenes previas, consideramos que necesitábamos conocer el estado actual infectológico del paciente y anatómico, por lo cual le pedimos una resonancia de cerebro, que es la que les estoy mostrando. Listo, una resonancia que se realizó el 16 de abril. Como lo vemos aquí, entonces, en los cortes superiores, que son cortes axiales, en una secuencia T2, vemos que se presenta una evidente dilatación ventricular, pues muy llamativa, asimétrica, ¿cierto? Y llama la atención también que se aprecia una capa de un tejido bastante regular en el centro de la cavidad ventricular. Además de eso, el paciente presentaba migración transependimaria residual, eso pues como llamativo en el T2. En el T1 vemos hallazgos similares. Miramos que la consistencia o la densidad de esta lesión que encontramos en el centro de los ventrículos se corresponde y cambia de manera similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces vemos pues que es una cavidad que tiene una intensidad similar al líquido cefalorraquídeo, pero persiste. Es una cavidad muy bien formada, delimitada, con tabiques en su interior. Al ver la difusión, vemos una evidente restricción a la difusión, principalmente en la ubicación periférica de dicha lesión. Además de eso, los múltiples tabiques que encontramos en el centro de la misma. Esta es una secuencia T2 en sagital de cortes pesados, esto es un CIS, se los voy a mover. Aquí es mucho más evidente las múltiples imágenes sugestivas de tabiques dentro de la lesión que estamos encontrando dentro del sistema ventricular. Entonces, como les venía diciendo, en esta secuencia de T2 pesada es más evidente lo que vislumbrábamos en las imágenes previas, una lesión intraventricular bien definida, ¿cierto? Que llamativamente tiene una apariencia heterogénea en su interior, pero esa apariencia parece secundaria a múltiples tabiques en el interior, con una intensidad similar al líquido cefalorraquídeo por T2. Aquí les voy a mostrar también un T2 pesado en una proyección coronal, y llama la atención igualmente, aparte de todo lo que hemos mencionado, que el paciente no tiene en sus estructuras de línea media, no tiene septum pelúcido, ¿cierto? Y además de eso, pues hay un rechazo total de la corteza o del manto cortical hacia lateral, adelgazándolo de manera significativa. En la parte posterior sí se aprecia pues algo remanente, como si se hubiese presentado un proceso destructivo de las estructuras de la línea media en esta ubicación. Con lo anterior, entonces, el diagnóstico recibido por el servicio fue de una hidrocefalia extrema asociado a una ventriculitis complicada, ¿cierto? Además, tenía características de lo que llamamos una hidrocefalia tabicada, ¿listo? Por la presencia de la lesión interna. La restricción a la difusión y los otros hallazgos confirman que el proceso es un proceso infeccioso, lo que subyace la patología del paciente, y la conducta que se decidió tomar fue llevar al paciente a cirugía, pese a que ya se habían tomado conductas de no ser agresivos en el tratamiento de este paciente. Pues por el servicio tenemos experiencia de que estos pacientes después de la terapia indicada pues tienden a estar estables en su proceso infeccioso. Entonces el paciente se llevó a una exploración y un lavado endoscópico, se le hizo un ingreso del neuroendoscopio por la región frontal derecha, nos encontramos una capa gruesa, una cápsula gruesa
de apariencia de telaraña, muy bien delimitada, como la imagen ya nos los venía mostrando, pero que en el interior tenía múltiples tabiques con contenido purulento entre los tabiques. ¿Listo? Se hizo una resección por cuadrantes del contenido de la lesión, y como pueden ver en la imagen posoperatoria, se ve una importante resección de la lesión, si lo vemos abajo, ¿cierto? Y por dificultades técnicas que generaba el abordaje, pues entramos unilateral del lado derecho, quedó una pequeña porción de la lesión en la región parieto-occipital, ¿cierto? Como hacia el atrio en la porción izquierda. ¿Listo? Se tomaron muestras en cirugía para verificar si había persistencia de la infección. Claramente el cultivo al tercer día mostró el mismo germen, Enterococcus faecium, y el paciente fue dejado con una ventriculostomía externa, como indican los protocolos y como vamos a ver más adelante. ¿Hasta el momento alguna duda con el caso? Todo muy claro. Muy bien. Entonces vamos a proceder con la revisión del tema. Vamos a hablar, como lo había indicado previamente, de hidrocefalia tabicada, entre comillas, en la población pediátrica. Listo. Y vamos a ver datos que de entrada nos muestren la relevancia de entender este tema, de estar muy enterados del tema y de saberlo manejar. Listo. Y para eso les presento el reporte del 2019 de la OMS, Born Too Soon, que es básicamente el reporte de cómo va Latinoamérica, algunos países desarrollados y África sobre la incidencia del nacimiento de los pacientes pretérminos en las diferentes regiones. ¿Por qué? Porque esta población de pacientes pretérminos es la población que más aporta universo o más aporta pacientes para este tipo de patologías. Son los pacientes más susceptibles a presentar hidrocefalias que se tienden a complicar y que se van a tabicar. Listo. Entonces, como lo muestra esta gráfica en la porción inferior, Latinoamérica tiene, en comparación con otras regiones del norte de África, países desarrollados y el este de Asia, alrededor del 8.6% de los nacidos en la región de Latinoamérica y el Caribe son pacientes pretérminos. Además, con el cumplimiento de las metas del desarrollo del milenio, se ha encontrado también que se ha presentado desde 1990 a la fecha una disminución marcada de la mortalidad de esta población de pacientes, por lo que hoy en día es más frecuente, gracias a los servicios de UCI neonatal y a la tecnología con la que se cuenta hoy en día, es más frecuente encontrarse pacientes con edades pretérmino más frecuentemente pues, en la práctica clínica. Con eso nos dimos cuenta y ya sabemos hoy en día en general que la supervivencia de esos pacientes pretérminos a partir de la semana 26 incluso es hasta del 80%. O sea que es muy factible tener un mayor número de esa población y consecuentemente de sus complicaciones. Listo. Específicamente en cuanto a la hidrocefalia tabicada, ninguna literatura ni ninguno de los autores logran encontrar una incidencia de la enfermedad. Sin embargo, sí son claros en decir que el 30% de los pacientes que presentan meningitis neonatal, que es un claro factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de infecciones, van a presentar hidrocefalia y eso los pone en un evidente riesgo para desarrollar la complicación que es la hidrocefalia tabicada. Cipri, que es un autor de los que produce bastante literatura al respecto en el 2001, mostró que la prevalencia en su centro, que es un hospital pediátrico en Italia, la prevalencia de este tipo de enfermedades es de alrededor del 20% de todos los pacientes con hidrocefalia que les llegaban menores de 3 años. O sea que es una población significativa entre los pacientes con el diagnóstico de hidrocefalia, hablando globalmente de estos. Y que de un 13 a un 21% de los tratamientos que realizó en su centro neuroendoscópicos era específicamente para pacientes que tenían hidrocefalia tabicada. ¿Listo? O sea que a pesar de que no conocemos mucho del tema, a pesar de que no hay mucho publicado del tema, no es para nada infrecuente encontrarse este tipo de pacientes. Otro factor relevante respecto a la enfermedad es que es evidente para todos los
autores y todos los neurocirujanos que manejan el tema, que es una patología claramente desafiante y frustrante en la práctica neuroquirúrgica pediátrica. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos de hidrocefalia tabicada, por eso mencioné que entre comillas al ingreso, vamos a encontrar múltiples sinónimos en la literatura. No vamos a encontrarlo exclusivamente como hidrocefalia tabicada, vamos a encontrar similares como septación intraventricular, la que más se utiliza, si he notado pues en la búsqueda, es de hidrocefalia multiloculada, ¿cierto? También vemos términos como hidrocefalia multiquística, y si nos ponemos a mirar, ninguno de esto habla específicamente de la naturaleza de la enfermedad, aparte de que existen múltiples compartimientos. ¿Listo? Pero en el 2004, Pietro Spenato, también un neurocirujano infantil de este hospital de Italia que les comenté, se atrevió a definir la hidrocefalia tabicada. ¿Listo? Y él claramente dice que una hidrocefalia tabicada es un cuadro en el que encontramos múltiples compartimientos intraventriculares, ¿cierto?, que tienen el potencial de crecimiento, algunos de ellos, por ende van a generar síntomas, pero que se asocian a un sistema de derivación ventrículo peritoneal o ventrículo atrial funcional. ¿Listo? Entonces, no es solamente la característica estructural imaginológica lo que te determina vos que estamos ante una hidrocefalia tabicada, sino tener un cuadro total como la hidrocefalia. ¿Listo? O el hecho de encontrar dilatación ventricular no le habla a hidrocefalia, eso lo sabemos muy bien en la práctica. Bueno, entonces, al momento de ver la apariencia de este tipo de lesiones, encontramos, sí, evidentemente que estos pacientes se caracterizan porque en su imagen tienen múltiples tabiques en el espacio intraventricular, pero estos tabiques generalmente se presentan secundario a complicaciones que están asociadas a 3 grupos de etiologías. ¿Listo? Las etiologías de carácter inflamatoria, los tabiques que se desarrollan por patologías relacionadas a las derivaciones. Voy a utilizar mucho el término shock para ahorrar pues aquí palabras y espacio. Entonces también encontramos tabicamientos secundarios a esto y los tabicamientos que se presentan secundario a la leucomalacia periventricular. Cuando hablamos de las complicaciones posinflamatorias que presentan tabiques intraventriculares, vemos que característicamente este tipo de lesiones se presentan después de que se desarrolle una anoxa intraventricular contra el epéndima y la glía subependimaria, y eso se ha evidenciado incluso por estudios endoscópicos en pacientes en vivos en cirugía, cuando van a desarrollar el tabicamiento, por ejemplo, como lo vemos aquí, y hay autores que incluso han notado que esos pacientes empiezan a presentar una denudación del epéndima, eso lo describían pues en el texto que es lo representado por esta gráfica, y empezaron a presentar una serie de procesos fibrogliales que se veían como una maraña de como múltiples telarañas que rodeaban generalmente el sistema derivativo que tenía el paciente, como lo vemos acá. Listo, vemos múltiples telarañas en este punto. Bueno, cuando tomaban muestra de estas lesiones y la mandaban a estudios, encontraban que el estudio histopatológico era consistente con cicatrices gliales en el estudio de hematocinina y eosina, y cuando le aplicaban inmunohistoquímica daban positivos para proteína fibrillar glial ácida. O sea que son tabiques secundarios a proceso cicatrizal de carácter fibroglial en esta ubicación. Las enfermedades que más frecuentemente me van a generar este tipo de enfermedades por parte de las inflamatorias van a ser la ventriculitis, y es una patología que aporta una gran proporción de población a esta entidad, dado que la ventriculitis y la meningitis en el 30%, más del 30% de esos pacientes van a desarrollar hidrocefalia. ¿Listo? Las ventriculitis por gérmenes bacilos gram negativos y por hongos tienen una alta proporción de casos de hidrocefalia tabicada, y además de eso existe una alta probabilidad de falla en el tratamiento cuando esos pacientes presentan ventriculitis y además de eso se tabican. Bueno, y la otra entidad que aporta otra gran proporción de pacientes al cuadro de hidrocefalias tabicadas son los pacientes que presentan hemorragias de la matriz germinal. ¿Listo? Principalmente entonces son las hemorragias
las hidrocefalias poshemorrágicas, ya que se conoce un comportamiento tendiente a la producción de hidrocefalia. El 50% de esos pacientes van a tener hidrocefalia, van a tener una causa de obstrucción e inflamación crónica en cada uno de los puntos de comunicación entre el sistema ventricular y van a generar principalmente ventrículos atrapados por obstrucción en estos pequeños ostium en el sistema. El otro grupo que me va a generar hidrocefalias tabicadas, como lo había mencionado, son las complicaciones relacionadas con el SHONT, con las derivaciones ventriculoperitoneales. Y esto lo explica principalmente los autores en el contexto del paciente que sufre sobredrenaje asociado a los sistemas de derivación. Esto va a generar una obstrucción funcional de los forámenes de Monro y el acueducto cerebral y va a hacer que se atrape el sistema ventricular de esta manera. ¿Listo? En esta gráfica, por ejemplo, lo vemos. Esta es una gráfica que representa un paciente que tiene una derivación hacia el ventrículo izquierdo y que por sobredrenaje, como lo ven ahí, se colapsó ese ventrículo y tendió a crecer el ventrículo contralateral del tercer ventrículo. ¿Listo? La característica de este tipo de tabiques es que no es tabique cicatrizal patológico, sino que es el tabique natural del sistema nervioso. En este caso vamos a tener el septum pellucidum y vamos a encontrar el epéndima como elementos que metabican el sistema ventricular en este caso. Ese es un ejemplo muy conocido por todos nosotros de un tabicamiento, que es el paciente que presenta un cuarto ventrículo atrapado. Este es un corte axial. Este grupo de hidrocefalias tabicadas asociadas al SHONT, hay autores que lo han clasificado dependiendo de la parte del sistema ventricular comprometido y han propuesto una especie de tratamiento para cada uno de esos. Sin embargo, no voy a ahondar en eso porque no es aceptado globalmente entre la mayoría de los tratantes de este tipo de patologías. Ellos hablan entonces que secundario a esos SHONT, como lo vemos acá en las gráficas, se pueden presentar hidrocefalias unilaterales y esos afectan principalmente los ventrículos laterales. Vamos a tener también pacientes que tienen cuarto ventrículo atrapado, pacientes que tienen ventrículo romboencefálico atrapado, que es básicamente una extensión incluso hacia el canal central medular o solamente el canal central medular. Eso como para conocimiento. Y el último grupo de patologías que producen tabicación en las hidrocefalias son las relacionadas con la leucomalacia periventricular. Y esto pasa mucho en las encefalopatías quísticas que se dan en los pacientes después de haber tenido noxas isquémicas en el proceso del parto. Y se caracterizan porque son quistes extraventriculares. ¿Listo? Si usted valora bien las imágenes en estos pacientes, ve el sistema ventricular casi que normal, pero colapsado por un quiste que sale aparentemente del parénquima cerebral, como lo vemos acá. Entonces, cuando se ve en los estudios endoscópicos la característica del quiste, las paredes del quiste de que está constituido, vamos a ver una membrana muy vascularizada que se llaman pseudotabiques y que en gran parte tiene un componente ependimario. Esos pacientes al momento de consultar tienen síntomas muy inespecíficos, ¿listo? Y tiende el tratante generalmente a pensar que tiene una falla del sistema de derivación. Llegan con síntomas por hipertensión endocraniana, irritabilidad, cefalea, convulsiones, vómito, pero también tenemos un espectro de la presentación del síntoma que puede ir desde síntomas desde estar asintomáticos o tener síntomas insidiosos, incluso hasta la muerte súbita, y lo hemos visto aquí con al menos un par de pacientes que llegan casi moribundos y después de haberles hecho un drenaje emergente, el paciente se recupera. Pero este autor, en 1970, Salmon, trató como de agrupar y de caracterizar algunas síndromes específicos sintomáticos referentes a este tipo de patologías y él decía que, por ejemplo, el paciente lactante tenía frecuentemente una derivación, llegaba con una derivación funcional, tenía, a pesar de eso, un crecimiento del perímetro cefálico de manera desproporcionada y un déficit neurológico nuevo. Pero si la tabicación se presentaba en un área específica, obviamente elocuente, iba a tener síntomas referentes a esa área. ¿Listo? O entonces, por ejemplo, una obstrucción del ventrículo lateral era más frecuente que el paciente consultara por hemiparesia. Si tenía un atrapamiento del cuerno temporal,
el paciente además de la hemiparesia podía tener hemianopsia o alteraciones de la memoria, o si tenía, por ejemplo, un cuarto ventrículo atrapado, el paciente llegaba con ataxia, letargia, diplopia, nistagmus, puros síntomas de fosa posterior. Eso es lo que vamos a ver al momento de enfrentar al paciente y con lo que nos van a llamar, ¿listo? Una tomografía, generalmente. Y ya sabemos que esto es algo característico de este tipo de lesiones, de este tipo de síndromes, que es encontrar múltiples tabiques intraventriculares. Pero antes de la realización antes de la realización de las resonancias, que es el gol estándar hoy en día, se realizaban ventrículos tomografías. Bueno, entonces ya con el desarrollo de la resonancia y con las técnicas de T2 de cortes finos, los T2 pesados, CIS, Fiesta, esto ya nos permitió tener una herramienta al alcance que nos facilitara una detección de la anatomía casi completa de los distintos tabiques en el cuadro del paciente e incluso ver pequeños causantes de tabicamientos, como en este caso que les estoy señalando, en el cual un paciente presenta un ventrículo, un cuerno temporal atrapado y era responsable este pequeño tabique que estamos viendo aquí hacia la parte posterior en el atrio. Entonces ya tenemos una herramienta importante para que se empiecen a desarrollar clasificaciones con respecto a la morfología de las lesiones intraventriculares tabicadas. Entonces, los mismos autores, Spenato, hizo una clasificación morfológica agrupando ese tipo de lesiones en cinco grupos característicos, que es como lo vemos acá, el paciente que presenta tabicaciones múltiples, que es el más frecuente, ¿sí o no? El que va a presentar, el que tiene además de eso, atrapamiento unilateral, de ventrículo lateral, como lo vemos acá, estos generalmente asociados a una obstrucción de los forámenes de Monro, el paciente que presenta un atrapamiento del cuerno temporal o temporo-occipital, los cuatro ventrículos atrapados, y ellos agregaron entonces una quinta morfología, que es específicamente el paciente que tiene una expansión del septum pelúcido o del septum vergale. Pero la clasificación anterior, además de simple y llanamente darnos una diferenciación o una caracterización morfológica, no nos aporta nada para el tratamiento, pero fue hasta el 2012 cuando Adrensen desarrolló esta clasificación con una intención de unificar el lenguaje en cuanto al tratamiento de ese tipo de pacientes y además de eso proponer una terapia específica para cada situación. Entonces, él lo que hizo fue dividir los pacientes en dos cartas o en dos grupos grandes. Entre esos están los que presentan un compromiso intraventricular tabicado de un solo compartimiento o los que presentan compromiso de dos compartimientos. Listo. A cada uno de estos, con cada uno de estos se preguntó si el sistema de absorción de líquido cefalorraquídeo estaba normal o el paciente tenía factores que complicaran el cuadro, y esto específicamente se referían a condiciones de base que generaran inflamación ependimaria, ventriculitis, meningitis, etcétera. Eso se lo preguntaba para cada uno de los dos escenarios, tanto para el de compartimiento único como para el de múltiple, y a partir de ahí se hacía la pregunta. Si teníamos una respuesta positiva, o sea, un paciente que tenía un sistema de absorción normal, la respuesta era positiva, él lo llamaba hidrocefalia uniloculada simple. ¿Listo? Pero si tenía algún factor que complicara el sistema de absorción o algún proceso inflamatorio subyacente, ya pasaba a ser una hidrocefalia uniloculada compleja. ¿Listo? En cuanto al grupo de compartimientos múltiples, después de pasar la pregunta también de la funcionalidad del sistema de absorción y de los factores de complicación, si nos daba positivo, o sea, el paciente tenía bien todo, se preguntaba si la anatomía y el número de compartimientos estaban distorsionados, una anatomía bastante alterada, como lo hemos visto en algunos ejemplos imagenológicos previos. Si la respuesta era positiva para esto, estábamos ante una hidrocefalia multiloculada compleja quirúrgicamente, precisamente porque tenía unos compartimientos muy regulares, o nos encontrábamos ante una hidrocefalia multiloculada simple, ¿cierto? Pero si el paciente tenía alguna alteración en la absorción o un factor que complicara el cuadro, recibía entonces el nombre de una hidrocefalia multiloculada compleja fisiológicamente. Con eso, él
trató de aplicar la lógica y la fisiología a ese tipo de pacientes y propuso el siguiente plan de tratamiento. Si estábamos entonces ante una hidrocefalia uniloculada simple, o sea, con un sistema de absorción normal y sin proceso inflamatorio ependimario intraventricular, esos pacientes tenían muy buenos resultados con solamente hacerle una tercer ventrículo cisternostomía endoscópica, porque al usted llegar y comunicar el compartimiento con el sistema de absorción a través de la cisterna interpeduncular, en teoría consigue lo que busca. ¿Listo? Que fluya el líquido cefalorraquídeo y se absorba. Si estábamos ante una hidrocefalia uniloculada compleja, sistema de absorción malo, definitivamente tocaba sacar el acúmulo de líquido, ¿cierto? A través de un sistema de derivación. Si nos encontrábamos ante una hidrocefalia multiloculada simple o una quirúrgicamente compleja, recomendaba realizar una fenestración de cada uno de los compartimientos para generar un solo sistema comunicado asistido por navegación y posteriormente realizar una tercer ventrículo cisternostomía para que sea el punto de drenaje, ¿cierto? Y si estábamos ante una fisiológicamente compleja, definitivamente no hay otra alternativa que ponerle un sistema derivativo al paciente. Entonces este fue el primer autor que dio algo de luces sobre el tratamiento que debamos realizar. Pero antes de meternos a hablar específicamente de las opciones de tratamiento, es importante hablar del pronóstico de esos pacientes y por qué dije al principio que era una patología frustrante para el neurocirujano en el campo pediátrico. Y es porque a pesar de que la mortalidad bajó en esos pacientes, hasta hace una década el 70% de los pacientes se morían, siguen teniendo un pobre pronóstico funcional, ¿cierto? Esos pacientes incluso pueden llegar a estados vegetativos a pesar de que usted le hizo todas las intervenciones propuestas y lo logró estabilizar. Y que solo, esa es la serie de la doctora Graciela Zúcaro del Garrahan, que reportó su experiencia con 93 pacientes. Al mirar los resultados funcionales de esos pacientes, encontró que solamente el 10% de esos pacientes, en el mejor de los casos, tenían un déficit cognitivo leve. El resto de los pacientes estaban en déficit cognitivo severo o en estado vegetativo. Y todo eso se debe a su patología de base, a la patología que indujo la hidrocefalia tabicada, no propiamente dicha la hidrocefalia, ¿cierto? Y de este mismo artículo salen unas propuestas, unos consejos de la autora hacia todos aquellos que manejan este tipo de patologías y que me parece que es el mensaje que debe quedar de esta charla. Ella propone, y ella es muy enfática en decir que la meta principal del cirujano que trata este tipo de pacientes debe ser controlar la hidrocefalia y la hipertensión endocrina secundaria a eso, y llevar al paciente a un estado neurológico inicial, obviamente ya deficiario por su condición de base, por la patología de base, que generalmente es una secuela de una meningitis o una secuela de una hemorragia de la matriz. Recomienda también reducir, y eso es un objetivo siempre del cirujano al momento de tener este tipo de paciente, al momento de tratarlo, es reducir el número de procedimientos quirúrgicos a lo mínimo, ¿cierto? Haga las cosas de tal forma que usted no tenga que estar operando al paciente 3 veces al año, 4 veces al año para hacerle cirugías de revisión. ¿Listo? Y lo otro es intentar siempre dejar un solo sistema de derivación en una única cavidad ventricular. Y de ahí viene la propuesta de la mayoría de los autores de siempre combinar terapias en estos pacientes. Muy bien. Entonces, antes de la interrupción les estaba hablando de las metas de tratamiento de los pacientes con hidrocefalia tabicada propuesta por la doctora Graciela Zúcaro. Ella aconsejaba siempre tener en mente que una de las metas del cirujano que se enfrenta a este paciente debe ser controlar la hidrocefalia y la hipertensión endocraniana sin aspirar a llevar al paciente a un estado neurológico mayor al basal que le dejó la patología inflamatoria o la anoxia inicial que lo tiene en el cuadro de hidrocefalia. Hacer todo pensando en reducir el número de procedimientos al mínimo e intentar, y eso es un consejo técnico, intentar dejar un solo sistema de derivación en una única cavidad ventricular, dado que mientras más sistemas de derivación, y eso lo sabemos por la experiencia, más probabilidad de infecciones, de complicaciones asociadas a la complejidad de múltiples sistemas de derivación, ¿cierto? Y a obstrucción de todos estos. ¿Listo? En la experiencia de ella,
describe que tuvo un éxito del 61 al 100% para controlar la hidrocefalia, dejando un solo catéter de derivación asociado a otras terapias en ese tipo de pacientes. Y otras terapias específicamente es utilizar el endoscopio para comunicar todos los tabiques antes de dejar la derivación. ¿Listo? Entonces las modalidades de tratamiento, ya para ir cerrando, que se pueden emplear en estos pacientes son la endoscopia, la cirugía abierta por craniotomía, la utilización de sistemas de estereotaxia y neuronavegación y la realización de múltiples sistemas de derivación, que esa ha sido la tradicional y la más antigua desde que se empezó a manejar esta patología. Y vamos a empezar desde la menos eficiente y la que ya se ha ido dejando un poco atrás, que es la utilización de múltiples sistemas de derivación. Todos sabemos y los profesores que están presentes muy seguramente se han tenido que ver enfrentados a este tipo de pacientes y a tener que ponerle múltiples sistemas de derivación por los múltiples tabiques. Eso tiene un gran problema y es que vuelve los sistemas complejos. Y todos sabemos que los sistemas de derivación no son sistemas perfectos, no es una tecnología que haya sido perfeccionada y que tiene todavía una probabilidad de falla alta, una probabilidad de tener obstrucciones, de tener fallas mecánicas e infección. Entonces, esta alternativa de tratamiento no solucionaba nada de entrada porque es drenar 3, 4 quistes, pero a veces la enfermedad es mucho más compleja que eso, sino que agregaba más enfermedad. ¿Listo? Entonces, se encontraban tasas de revisión de cirugía incluso de 3 cirugías por año con ese tipo de patologías y en el mejor de los casos lograban corregir algo, pero el hecho de que utilizáramos conectores en Y, como lo vemos acá, conectores en Y o meterle 4 catéteres al paciente, en realidad pues agregaba más problema que cualquier otra cosa. Entonces, en general, el objetivo con esto es dejar un sistema único, siempre. Y la alternativa para eso era utilizar catéteres multiperforados que abarcara múltiples cavidades y pudiera drenar de manera eficiente lo más que se pudiera. Y si se van a poner catéteres, en esos momentos ojalá uno, y la anatomía es compleja, utilizar siempre navegación para tener una mayor precisión en esos pacientes. En cuanto a la estereotaxia y la navegación, la neuronavegación, la estereotaxia antes se utilizaba solamente para realizar un tratamiento paliativo, que era llegar al quiste y aspirarlo, muchas veces a ciegas, no llegábamos a ese punto, no se llegaba a romper el grosor de la pared del quiste, entonces este método fue quedando en desuso como método único. Sin embargo, todavía se puede utilizar como método de rescate para inserciones de catéter cistoperitoneales, o sea, llevar una punta de catéter a ese quiste en particular y poderlo derivar a otra cavidad. La navegación sí tiene definitivamente mucha utilidad hoy en día para este tipo de pacientes, específicamente para anatomías complejas. ¿Listo? Se utiliza hoy en día en mucha frecuencia como guía para la endoscopia y se ha visto que tiene unos resultados de ubicación excelente a pesar del brain shift que se puede presentar en estos pacientes, porque si usted tiene una buena técnica de manejo hidrodinámico durante la neuroendoscopia, y específicamente eso es mantener una irrigación constante para que no se le desinfle el ventrículo, el brain shift no va a afectar de manera significativa el objetivo final del endoscopio y de los catéteres. En cuanto a la craniotomía, el doctor Albert Rotton en el 72 fue el primero que describió un abordaje de fenestración abierto. Lo hizo a través de abordajes trascallosos, ¿cierto? Con eso él logró bajar la tasa de revisiones de Schoen por año de 2.7 a 0.25, o sea, tenían muy buenos resultados. Sin embargo, cuando intentaban reproducir este tipo de abordajes y de cirugía, pues cualquier neurocirujano no tenía buenos resultados, ¿cierto? Pues a Albert Rotton seguramente sí le iba muy bien. Este tipo de abordajes, porque la anatomía tiene una ventaja evidente, que es que usted, pues el cirujano tiene las 2 manos para trabajar aquí como habitualmente se entrenó a hacerlo, y que le permite una ampliación, una fenestración amplia y una resección casi completa en la medida de lo posible de las membranas, y eso se traducía en mejor resultado a largo plazo en esos pacientes. Sin embargo, el riesgo de lesión neurológica es alto. Como lo vemos aquí, esto es un abordaje interhemisférico. A través de una fenestra que se realizó en el quiste, se ve al fondo el tercer ventrículo, ¿cierto? Eso es lo que se buscaba siempre. Pero ya con la endoscopia,
acabaron muchas incertidumbres, ya definitivamente se sabe que esta es la tecnología que le cambió la vida a este tipo de pacientes. Se debe considerar siempre el tratamiento inicial en los pacientes con hidrocefalia atabicada cuando tienen compartimentalización sintomática. En el seguimiento imaginológico usted aprecia un crecimiento de alguna de las cavidades, ¿cierto? O el paciente tiene síntomas y clínica de falla o de infección de los sistemas de derivación. Una bondad evidente de la endoscopia es la baja mortalidad y morbilidad que se asocia a ese tipo de procedimientos, muy baja tasa de sangrado, las complicaciones son muy escasas y efectivamente reduce la tasa de cirugías de revisión de manera importante, como lo habíamos visto en la serie de Zúcaro, incluso hasta el 100%, pero con una salvedad técnica, y es, se recomienda siempre realizar fenestras con el endoscopio mayor de 1 centímetro, no menos. ¿Listo? Y si vemos que estamos ante una cápsula o un tabique vascularizado, siempre tratar de vascularizarlo. La endoscopia se asocia a una mejoría del estado clínico en estos pacientes. ¿Listo? Y la bondad también importante, y esto va en consonancia con las metas propuestas por la doctora Zúcaro, que le permite la endoscopia, es simplificar los sistemas de derivación, dado que le permite a usted comunicar los distintos ventrículos para poder dejar un sistema de derivación único que tenga la capacidad de drenar todos. El éxito de combinar la endoscopia con la derivación, como lo hemos mencionado, es incluso hasta el 100%. Pero no podemos pasar por alto una importante función de la endoscopia en este tipo de pacientes, y es específicamente con los pacientes que tienen procesos infecciosos que sabemos que pueden llevarlo a compartimentalización de la hidrocefalia, ¿cierto? Específicamente hablando de las ventriculitis. Y es que está demostrado que si usted previene, la tabicación a través de la corrección de la noxa, hay pacientes que no presentan la tabicación a largo plazo. Para eso entonces se puede realizar un lavado ventricular endoscópico cuando identifiquemos el paciente en estado de ventriculitis con colecciones purulentas intraventriculares. Y el autor que recomienda esto insiste en que deberíamos realizar más frecuentemente lavados en estos pacientes con el objetivo de evitar la complicación que es la tabicación de la hidrocefalia. Él entonces recomienda, aquí hace una recomendación técnica, ¿cierto? Usted puede abordar desde un solo ventrículo y alcanzar el ventrículo ipsilateral y contralateral parcialmente, pero pues deja algo de detritos y de proceso infeccioso, pero aboga más por hacer un abordaje bifrontal para lograr una resección total de los detritos que van a tender por declive a ubicarse en la región occipital. Listo. Esta es una secuencia de imágenes de uno de los casos que él manejó. Si lo ven ahí, lo que se ve de color amarillo pálido en el fondo es una colección infecciosa purulenta, ¿cierto? Él recomienda realizar este tipo de lavados utilizando sondas nasogástricas pediátricas de 8 French, ¿cierto? Sin irrigación, ¿listo? Entonces con esa usted logra atrapar el detrito y aspirarlo porque es un calibre importante sin riesgo a que haya generado una lesión en el epéndigo, ¿listo? Como lo vemos acá, vemos entonces la sondita y aspirar. Finalmente, también es necesario utilizar una pinza de Grasper para hacer una resección de detritos que están más adheridos, pero el objetivo siempre de este procedimiento es retirar la mayor cantidad de detritos y material infeccioso que se encuentra en la cavidad intraventricular. Ya para terminar, es importante resolver esta duda, porque de hecho lo hemos visto en la práctica, endoscopia o cirugía, ¿listo? Y la respuesta la dio este autor, Hassam, que comparó en 23 pacientes, 13 con endoscopia y 12 con cirugía, los diferentes desenlaces en cuanto a sangrado asociado a la cirugía, el tiempo de cirugía, la estancia hospitalaria, ¿cierto? La necesidad de derivación subsecuente y le hizo un análisis estadístico a ver si había una diferencia en esto. Y a la final encontró que no hay en realidad una diferencia estadística
principalmente con el desenlace grueso que él buscó, que era una intervención, una nueva derivación postoperatoria. Aquí no había una diferencia estadística, pero sí la había de forma evidente en la tasa de sangrado, ¿cierto? Con un valor de P menor de 0.05, ¿cierto? Y es un sangrado evidente, pues, evidentemente distinto. El tiempo de cirugía es mucho menor con la endoscopia y el tiempo de estancia es la mitad, incluso menos de la mitad con la endoscopia. Entonces, esto logra resolver la duda de si endoscopia o cirugía en esos pacientes. A la final, usted no va a operar más los pacientes con endoscopia o con cirugía, pero sí tiene mayores beneficios subrogados en esos pacientes. Entonces, la efectividad es igual, ¿cierto? En cuanto a la necesidad de poner nuevas derivaciones, pero la craniotomía y la fenestración abierta deben ser usados solamente en casos refractarios y graves. Sin embargo, siempre la primera alternativa de tratamiento debe ser la endoscopia y la derivación. Listo. Entonces concluyo diciendo que es una enfermedad poco conocida y estudiada. El objetivo del tratamiento en estos pacientes debe ser aportar a la calidad de vida, pero eso va más encaminado a disminuir las reconsultas en urgencias. Si usted deja a este paciente en un estado estable, esos pacientes no van a estar reconsultando. Pero como son niños que tienen procesos infecciosos enfriados, si no se le hace un adecuado manejo, la reconsulta es casi que garantizada en estos pacientes. Bueno, si usted utiliza los métodos adecuados, la combinación adecuada de métodos, va a tener una baja tasa de reintervención en estos pacientes, y no olvidar que siempre la endoscopia es la alternativa, la primera alternativa en este tipo de pacientes. Muchas gracias.